y servicios sanitarios 53%. Como informaba, esto es en infraestructura. La calidad de servicio es otro elemento que tenemos pendiente por analizar. En cuanto a los fenómenos naturales relativos al agua, tenemos el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, que es importante conocer esta información por las variaciones que se tiene en la oferta de agua y que está ligado también a la operación de los sistemas de abastecimiento de agua. Como todo el mundo sabe, todas las predicciones que se hacían anteriormente, ahora pues se continúa con la misma técnica, pero de repente aparecen cambios que no se esperaban. Por ejemplo, hace un par de años tuvimos no llegó las temperaturas del Océano Pacífico a determinar que estábamos en un fenómeno del Niño. Sin embargo, el comportamiento que tuvo ese fenómeno fue el de un niño, fue superior al de un fenómeno del niño débil. Esto es porque hay nuevos parámetros que todavía están pendientes de analizar por estos cambios que se están desarrollando por el cambio climático. Una oportunidad que existe en el sector agua potable y saneamiento para poder hacer frente a situaciones de enfermedades ya no solo entéricas, sino este tipo de enfermedades que afectan seriamente los pulmones, es la legislación en el país, debido a que se cuenta con todas las leyes relacionadas con el agua y también con la normativa de calidad del agua y de depuración del agua. Dentro de los elementos técnicos tenemos que conocer que el ciclo del agua se compone de dos elementos básicos. Normalmente de lo que se habla es del ciclo hidrológico, pero esta es la primera parte como un ciclo natural. Luego entra un proceso como ciclo antropogénico, que en alguna literatura lo podrán encontrar como el ciclo hidrosocial. Tanto el ciclo natural como el ciclo antropogénico conforman el ciclo del agua. Y en el tema que nos tiene en esta reunión, es importante el ciclo antropogénico, debido a que en él se encuentran todos los elementos que hay que considerar para una gestión integral del agua potable y saneamiento. Desde que se toma el agua cruda hasta que se pasa por el alcantarillado y se depura en plantas para tratar las aguas residuales, tanto en el punto de agua cruda como en el punto de desecho del alcantarillado. En ambos casos, en ausencia de tratamiento, se tiene la posibilidad de adquirir cualquier virus y cualquier bacteria, de ahí la importancia de los procesos, de los sistemas de potabilización, de mejorar la calidad del agua y los sistemas adecuados con vigilancia de la depuración de las aguas residuales, principalmente en aquellos puntos donde se concentra mayor cantidad de personas que pueden ser parte de un contagio. Otro de los temas que está estudiando la Universidad Autónoma es cómo se mueve la contaminación en aguas subterráneas. Y pues esperan resultados en ese sentido para poder tener una seguridad
de que a través de la ingesta de agua subterránea no se pueda adquirir virus ni bacterias. Como retos en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento que ponen en precario la calidad del agua, están que cada vez las fuentes de agua, cada año que pasa, las fuentes de agua se encuentran más retiradas de donde se necesita. Y esto requiere mayores fondos y eso pues no permite que todos los proyectos sean viables. El deterioro de las cuencas abastecedoras de agua también tiene que ver tanto en la cantidad como en la calidad del agua. Hemos visto actualmente cómo, aprovechando que no hay una suficiente movilidad, han habido incendios como nunca alrededor de Tegucigalpa, principalmente en la zona de la Montañita y la Tigra. Esto pues va a traer sus consecuencias en torno a los recursos hídricos. Existen condiciones de infraestructura diferenciada que también es importante analizar. El periodo de vida de los sistemas de abastecimiento de agua y los sistemas de depuración es bien importante porque si no se tiene una planificación de reposición a tiempo, pues esos lapsos son problemáticos para poder manejarse en el tema del agua. Otro de los elementos es los periodos de diseño. Cada 20, 25 años se duplican las poblaciones. Si en ese periodo no se duplican las fuentes de agua, pues el racionamiento es otro de los elementos que influyen en un deterioro de la salud. El tema de reserva para emergencia, recientemente hemos escuchado que se gastaron más de 1 millón de metros cúbicos de agua en el tema de los incendios, y esos son valores que en épocas de racionamiento que causa una crisis de suministro, reduciendo las horas de servicio. La capacitación del personal técnico y operativo para la prestación de los servicios es importante. Ha existido capacitación de personal, pero en los últimos años, yo diría décadas, esta capacitación se ha reducido sustancialmente. Y el otro tema es la débil educación y concientización de la población con respecto al uso racional del recurso. Hemos notado, bueno, por lo menos al principio del racionamiento fuerte que ha existido, de que costó que la población entendiera de que no podía malgastar el agua. Y la necesidad ha ido haciendo disciplina, pero en el momento en que los horarios de servicio mejoran, el tema eh, del uso indebido del agua vuelve a prosperar. Esto indica que es necesario mantener campañas permanentes del buen uso del agua. Y en el tema del agua segura, que es lo más importante en estos momentos, tenemos la norma técnica nacional para la calidad del agua potable y la norma para la descarga de aguas residuales. En el sector rural, el principal tratamiento que se realiza es el de la cloración. Sin embargo, a pesar de que en el 2003 se tenía el 70% de acueductos rurales con hipoclorador,
estadística ha ido disminuyendo porque el poblador no le gusta el sabor a cloro y por otro lado algunos problemas que tenían estos hipocloradores, principalmente cuando hay racionamiento de servicio. Sin embargo, las nuevas técnicas a través de la Asociación de Juntas de Agua Nacional, la AJASA, ha impulsado lo que son las pastillas de cloro, que es una de las medidas eh, que es indispensable, no es importante, es también indispensable obtener suficiente cantidad de pastillas de cloro, porque esto va a salvar muchas vidas en caso de que los sistemas de tratamiento no estén funcionando adecuadamente en el sector rural. ¿Qué hacer ante el COVID-2? Pues para la salud, principalmente el lavado de manos. Sabemos de que el COVID-2 se transmite por la ingesta y eso es lo que hay que tener en cuenta, de que la manipulación que hacemos sea eh, siempre retirando formas de contagio a través de la boca. Y para tener agua suficiente para el aseo, porque también se requiere aseo de ropa, aseo de los patios, es almacenar suficiente agua en recipientes tapados para que no exista otro tipo de contaminación que incremente el problema del COVID-2. Hay que continuar con las campañas que proporcionen consejos para el ahorro del agua y dentro de ellas tenemos reparar las fugas intradomiciliares, tener almacenamiento suficiente de agua en drones, en toneles, colocar una paila en el lavatrastos porque ahí hay un ahorro importante de agua, de no utilizar la llave porque constantemente se está cocinando o haciendo los instrumentos de cocina. Acostumbrarse al amarillo hasta la siguiente descarga, que esto cuesta, pero cada vez que nosotros accionamos un servicio sanitario, pues se va 2, 3 galones en la descarga y el acostumbrarse a que la orina se mantenga hasta la siguiente persona que va a utilizar el sanitario ahorra la mitad de ese consumo de agua por ese concepto. El lavado responsable de ropa es otro de los temas. El riego de plantas por las noches con agua usada, desde luego sin jabón. Y la limpieza de vehículos con una cubeta de agua. Ya no podemos hablar de lavar el carro, sino de limpieza con una cubeta de agua. Otras acciones a realizar: conocer e informarse de los elementos naturales relacionados con el agua para tomar las medidas que se necesitan. Mejorar los sistemas de información, aplicación de la legislación y normativa, porque aunque la tenemos, pues sabemos que no se aplica en grandes porcentajes. Mejorar los procesos de planificación, mejorar los esquemas de coordinación que cuesta tanto, la operación responsable de sistemas aplicando indicadores de gestión, agilizar la descentralización de los sistemas y desde luego dándole asistencia a las municipalidades, establecer la gestión del riesgo en agua potable y saneamiento, mantener los esquemas de agua segura mediante la gestión integral, recordemos lo del ciclo del agua, y establecer financiamientos acordes con la implementación de los objetivos del desarrollo sostenibles. Finalmente, pues, hacemos acopio del estribillo que escuchamos a diario: manténgase en casa, y sobre las medidas de mitigación y resiliencia necesarias para vivir, sigan las instrucciones de la OMS, OPS y el Ministerio de Salud.
Hay que tener cuidado con todo lo que nos llueve a través de los teléfonos, que eso más que informar nos desinforma. Y con la seguridad que vamos a tener una vacuna, ya han informado de que está en proceso de revisión en seres humanos, y el establecimiento de adecuados de medicamentos adecuados ante la enfermedad, volveremos a tener una vida normal. Queremos y esperamos que sea con responsabilidad y solidaridad como siempre debió haber sido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, ingeniero Ochoa. Ahora le damos la bienvenida al ingeniero Pedro Ortiz, que nos va a hablar sobre identificar y conocer los diferentes procesos que se tienen para la dotación de agua de calidad para los usuarios. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a participar a la universidad. Yo bueno, soy egresado de la universidad y siempre estaré agradecido pues con la universidad y tratando de devolver algo de lo que yo he aprendido en estos tiempos. Bueno, vamos a ver un poco así rápido. No sé si están viendo la pantalla. No. Sí se logra ver la presentación, ingeniero. Estamos viendo la diapositiva que dice características biológicas. Bueno, entonces no vamos a entrar tanto en estos detalles porque nos vamos a ir un poco al grano. Ingeniero, disculpe, acaba de quitar la presentación. Bueno, no sé qué pasó. La realidad no sé qué pasó. Ahí si sí. pudiera compartir su pantalla nuevamente, se lo agradeceríamos. Vamos a ver. Bueno, no quiero perder tanto tiempo, voy a pedir, pero vamos a ir entonces hablando, me voy a apoyar yo en la presentación, yo les voy a compartir la presentación para que les quede de respaldo, pero no quiero perder tiempo con la tecnología, no sé, pero... entonces yo sí voy a ir viendo más o menos para tener un apoyo en la presentación, pero vamos a decir, bueno, que en Honduras la realidad... tenemos un problema o un rezago en cuanto es la potabilización del agua. Sabemos la potabilización es fundamental y se ve, por ejemplo, en estas emergencias. Lo primero que se nos recomienda es el aseo personal y el aseo de las instalaciones hospitalarias. No podemos tenemos que disponer, por lo tanto, de agua potable. Pero el agua potable es una de las cosas que hemos sacrificado. Nos hemos dedicado a entubar agua. Más o menos diría yo, me atrevo a decir, porque no me gusta dar cifras, porque tenemos realmente un deficiente sistema de información, pero con la información que hemos rescatado, creemos que más o menos más de 4 millones de habitantes no tienen agua tratada. Y esto se concentra más que todo en el área rural. En el área rural, donde nosotros creemos que con cloro, simplemente con cloro, vamos a resolver todo. Y sabemos que todos los procesos, la desinfección es únicamente eficiente cuando el agua es clara. Si el agua no es clara, la cloración no hace nada. Más bien para mí es un problema porque me engaña. Yo me confío en que he clorado el agua y realmente a lo mejor no he hecho nada. En ese caso es más seguro realmente hervir el agua. Entonces, tenemos un problema grande. Nuestro país no está preparado realmente para dar calidad. Si hiciéramos una evaluación de calidad en el país, veríamos los resultados. No estamos preparados para dar calidad del agua, lo cual nos lleva a un incumplimiento, diría yo, de la ley marco, porque uno de los principios de la ley y por qué se realizó esta reforma en la ley marco fue precisamente para dar calidad, pero y fundamentalmente calidad de agua. Y esto no lo estamos logrando porque, como decimos, no tenemos nuestra infraestructura preparada para eso. Entonces,
Ahí tenemos mucho que hacer. Ahora, dentro de los tratamientos que nosotros manejamos, tenemos lo que son, originalmente comenzamos con lo más sencillo, que son lo que nosotros llamamos, ahora le llamamos FIME, ¿verdad? Pero son tratamientos, es simplemente filtración. Inicialmente comenzamos con filtros lentos, pero los filtros lentos, por la misma variabilidad que tenemos en la calidad del agua, porque ¿qué es lo que sucede? El agua nuestra en invierno tiene bastante color y tiene mucha turbiedad. Algunas comunidades llegan a tener fácil arriba de 500 unidades de turbiedad. La cloración aquí es imposible, no se puede dar. Para que la cloración sea eficiente, yo necesitaría lo ideal menos de 1 unidad de turbiedad. Entonces, porque sabemos que los microorganismos se esconden dentro de la misma turbiedad y el cloro no los puede destruir. Entonces, comenzamos entonces quitando, porque los filtros lentos no eran capaces de soportar la carga, esa variación de turbiedad en invierno y verano, y luego se colmataban y había que estarlos limpiando continuamente. Entonces hicimos el primer agregado, que fue colocar plantas de prefiltración, ¿verdad? Sistemas de prefiltración, luego agregamos filtros dinámicos y fuimos poniendo pues múltiples barreras para lograr como barrera final, que realmente es lo único que garantiza la calidad del agua, es la desinfección. No hay otro proceso. Todas las plantas, el único objetivo que tienen es clarificar el agua. Eso es todo, para que yo pueda hacer una correcta desinfección. Ahora, la desinfección no es un proceso sencillo. Tiene muchas variaciones. Entonces, a mí no me gusta, por ejemplo, cuando dicen, bueno, a un bote de agua hay que echarle con una concentración de un 1%, una gota de no sé qué, y listo, eso se generaliza. Eso no es correcto, porque cada agua tiene su dosis específica. La desinfección se ve afectada por el pH, por la concentración de microorganismos, por la turbiedad, por el tipo de mezcla. O sea, hay una serie de factores que él afectan. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, no es una cosa sencilla. Ahora, con respecto a las plantas de las ciudades, nosotros manejamos prácticamente, diría yo, todas las tecnologías conocidas. En Tegucigalpa, por ejemplo, tenemos, diría yo, tratamientos de punta. Tenemos tratamientos, tecnologías patentadas que vienen de Francia y son realmente de vanguardia, diría yo. Podemos alcanzar unas altas eficiencias en las plantas. El problema no está en los tratamientos, sino más bien algunas veces que el agua se puede recontaminar por la obsolescencia de las tuberías, pero de las plantas sale de primera calidad. Y luego tenemos, bueno, a nivel de municipios también hemos hecho plantas que nosotros llamamos tipo CEPIS, que son plantas hidráulicas, cuyo objetivo es no tener equipos y que los costos operativos sean más bajos. Entonces, eso simplifica también la operación, porque es importante. Para poner una planta de tratamiento hay que hacer una selección apropiada, tomar en cuenta la capacidad de la comunidad, la tarifa misma que manejan, la complejidad de los equipos, si hay disponible o no en la comunidad. Entonces hay que tomar una serie de aspectos para poder hacer una buena selección de una planta de tratamiento. Luego viene el nivel mismo de la comunidad. Hay operadores capaces que puedan manejarme una determinada tecnología, porque algunas veces nos vamos a lo más moderno, ¿verdad? Pero no estamos capacitados, nuestro personal no está preparado. Y algunas veces sí se prepara al inicio, pero desgraciadamente, como las tarifas son bajas, las empresas no pueden retener este personal que está capacitado, y algunos de estos operadores tienen ofertas de empresas privadas que se los llevan porque ya están formados y me dejan a mí con una persona que no fue capacitada, y entonces todo el tratamiento se viene bajo. Entonces esto es un problema también delicado, cómo sostener a nuestros técnicos en las plantas de tratamiento. Entonces, y con respecto a otras tecnologías, yo diría en Honduras, ahorita para mí el tratamiento más avanzado que se tiene, diría yo, tenemos una ventaja de tener aquí un proyecto piloto que arrancó en Honduras y ahora pues ya está en el mundo,
que se llama agua clara. No sé si ustedes conocen algo de eso. Para mí es ahorita lo más avanzado que hay en tratamiento y tiene una filosofía interesante, que es que estas plantas no tengan equipo, que no dependan de energía eléctrica, que sean operadas por los mismos operadores de la comunidad. ¿Cómo se logra esto? Involucrándolos desde el momento en que se empieza a construir el proyecto. Y otro es que la planta pueda ser reparada con materiales locales, ¿verdad? Esto es muy importante porque tiene muchas de las quejas es eso, que bueno, se han traído algunas plantas, que no hay repuestos, que hay que pedir a no sé dónde, y entonces eso complica bastante la vida. Entonces nosotros tenemos aquí como digo, una planta que la pueden observar, se han instalado ya varias plantas aquí en Honduras, y obtienen una eficiencia muy alta. A nosotros la EPA, para estar seguro, y ni se requeriría realmente hacer prácticamente exámenes microbiológicos, si yo saliera con una turbiedad de 0.1 de turbiedad a 0.2 de turbiedad, yo garantizo que no hay ningún microorganismo en el agua, simplemente removiendo una alta turbiedad. Ahora, eso implica que los procesos posteriores, tanto de decantación como filtración, sean manejados muy eficientemente. Estas plantas de agua clara manejan turbiedades en esos rangos muy bajos. Entonces, esta planta agua clara ha dado grandes avances. Uno es en la dosificación, por ejemplo. Se dosifica con unos equipos hidráulicos sumamente sencillos. Se dosifica también con medidores de flujo proporcional. Los decantadores han variado mucho también, mucho con respecto a que nosotros aprendimos. Y los filtros, tienen un filtro que es único, que se llama filtro en multicapas, filtro Franca le llaman ellos. Entonces es también muy interesante, ¿verdad? Entonces en Honduras, en cuanto a tecnología, diría yo que estamos bastante bien. El gran problema es, como digo, en la parte operativa y la sostenibilidad de los procesos. ¿Por qué? Yo creo que no hemos sido habilidosos en vender la ventaja a la comunidad de lo que significa tener agua potable. Porque vemos como agua azul, sí, mucha gente en los mismos pueblos consume agua azul, un botellón, hagamos un cálculo, hace un botellón a la semana que fuera. Que no es cierto, consume más, pero pongámosle uno a la semana, está costando como 50 lempiras ahorita, más con la epidemia está subido. Entonces, si yo consumo 4 al mes, estamos hablando de 200 lempiras, pero la gente no le quiere pagar a la comunidad para todos los usos, porque eso es lo interesante. Con el agua de la comunidad yo tengo para regar, para bañarme, para lavar. La gente la usa para lo que quiere, para lavar el carro, como dijo Ochoa, para todo. En cambio, el agua azul solo es para bebida. Nadie va a regar con agua azul las plantas. Entonces, cuando yo calculo el costo de esta agua tratada con lo que me podría dar la comunidad, veo realmente la diferencia que hay, pero no lo queremos hacer. Generalmente decimos que no queremos subir tarifas para garantizar la sostenibilidad porque afectamos a la gente pobre, pero vemos que la gente, si a mí se me termina una tarjeta de celular, corro, pero es que hasta dejo de comer y voy a comprar la tarjeta de celular. Quiero estar informado. No me interesa la calidad del agua, ¿por qué? Porque no me la han vendido a lo mejor bien, pero sí, digo, sí me ha vendido, que consuma esto, que va a estar esto, informado y estas son las ventajas que le da. Entonces, ahí nosotros hemos fallado. Es muy importante la sostenibilidad, tanto técnica de la comunidad, de los operadores, como financiera. Ahora, esto de la emergencia, realmente yo creo que ha sido una prueba para el Estado. Yo creo que hay funciones que el Estado debe velar por la mayoría, pero y por lo tanto debe tener empresas estatales que velen por esa mayoría, ¿verdad? Y ahorita estamos a prueba el sector salud y hemos visto todos los problemas que nos está dando. Las instituciones no están fortalecidas. Y yo digo, si Alsana ahorita nos agarrara un MISH o algo parecido al MISH, no tendríamos capacidad de respuesta. No estamos preparados. Las regionales nuestras están deprimidas, tenemos poco apoyo logístico, no tenemos bodegas llenas, no podríamos dar respuesta. Entonces, es importante pensar en esto. Las instituciones del Estado en general están todas muy deprimidas.
sea, eso no puede ser. Tenemos que si somos los rectores o somos los que hacemos políticas y esto, tenemos que estar fortalecidos, por lo menos para cumplir las atribuciones que la ley nos manda. Yo paro aquí por tiempo, ahí pararía. Lamento no haberles mostrado la presentación, pero bueno, estamos para las preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero, y descuiden que nosotros les haremos llegar la presentación del ingeniero Ortiz a sus correos electrónicos. Ahorita mismo se la envío yo. Gracias, ingeniero. Ahora, para finalizar, tenemos al ingeniero Martín Rivera, que nos va a hablar de identificar las experiencias y factores que facilitan y o dificultan la escasez o soluciones del agua en las diferentes zonas del país frente al COVID-19. Ingeniero, la plataforma es toda suya. Bien, buenas tardes. No sé si pueden ver mi pantalla. Por los momentos no, ingeniero. Ahorita solo acaba de encender su cámara. Ustedes que lo están viendo. Ok. Espero que no me vaya a pasar lo mismo que el ingeniero Ortiz. Y hace poco. Ok. Bien, pues entonces voy a tratar de usar la de PowerPoint en lugar de la de PDF. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí logramos ver su presentación, ingeniero. Solo que la tengo casi al final. Listo. Ahora sí estamos. Bien, buenas tardes. Un placer y gracias por la invitación. Voy a tratar en la medida de lo posible de no ser repetitivo. Y ya muchos de los colegas han presentado casi todo el panorama. Voy a tratar de saltar aquellos que creo que ya ellos lo han expuesto o solo ratificar algunos puntos importantes, ¿no? Por cuestiones de tiempo también, ¿no? Creo que nuevamente todos sabemos que el tema del agua es súper necesario para la vida, pero no solamente eso, sino para el mismo desarrollo del ser humano. Y conocemos un poco, y algunos colegas han explicado un poco cuál es ese enfoque sistémico del uso del agua, de la aplicación especialmente alrededor del agua potable. Claro, el agua tiene otros usos, aunque el uso principal o el que la ley establece y también la ética y la misma vida es el del consumo humano, que es un derecho humano, especialmente acá en nuestro país. Basado en eso, sí tenemos que ver el agua desde otro enfoque y no solo desde el enfoque de salud. Realmente el tema de agua se ha caracterizado por verlo tradicionalmente desde el sector salud. Era un subsector del sector salud, ahora es un sector por sí mismo, pero realmente el acceso a los servicios de agua y saneamiento tiene un enfoque un poco más amplio para el desarrollo humano. Y ahí podemos ver que sin agua no hay salud y sin salud pues no hay todo lo que está detrás. La educación, ¿verdad? La economía, las mujeres, no hay equidad, no hay dignidad si no hay un saneamiento, el enfoque de género, porque generalmente son las mujeres las que más están relacionadas con la administración del agua en el hogar, la seguridad personal, ¿verdad? Y muchos pensarán, ¿qué tiene que ver esto? Pues claro, muchas mujeres, especialmente las mujeres, tienen la dificultad de que necesitan la privacidad para el saneamiento y donde no lo tienen, pues tienen que andar en lugares aislados o oscuros que a veces son presas, ¿verdad?, de violencia sexual cuando ellos andan haciendo sus necesidades fisiológicas o andan también cargando agua desde ciertos lados. Entonces hay muchos conceptos que hay que verlo de una forma más integral del desarrollo humano y que es importante valorar. Pero claro, ante el COVID, ahorita uno de los enfoques principales es volver a la casa y a lo principal, que es el eje principal del sector agua y saneamiento, que es la prevención y es mejorar o mantener la salud de la población. Ante ese enfoque integral y ante el hecho de que se reconoció la importancia del agua y el saneamiento en el bienestar de la población, las Naciones Unidas vienen y lo integran como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y es el objetivo número 6, ¿verdad? Claro, algunos estudios que hizo ONU Agua, se pudo ver que de las 169 metas de la agenda del 2030, 59 de esas tienen sinergias con las metas del objetivo 6. Esto nos indica que casi más del 30%
logramos directa o indirectamente si le apuntamos al tema de agua y saneamiento. Y esa es alguna de las lógicas que queremos y hemos querido que el gobierno entienda, o especialmente acá en Honduras y en los países que estamos en desarrollo, porque nuestros países tienen pocos recursos económicos y humanos también, y hay que potenciar y usar bien esos recursos. Entonces, ¿por qué no priorizar en un tema cuyos resultados nos van a ayudar a cumplir otros resultados de otros sectores? Si le apuntamos al agua y saneamiento, vamos a poder lograr 59 y va a cruzar cerca de 10 de los 17 objetivos. Entonces, es una cuestión a veces, ¿verdad?, de poder tener un análisis más exhaustivo. Ya hay estudios, y si le apuntamos al agua y al saneamiento, realmente, ¿verdad?, vamos a poder seguir adelante. Ya el doctor Ochoa y el ingeniero Pedro han hablado que el agua contaminada y su relación con la salud, y la gran importancia de la prevención, que es un factor positivo para impulsar el desarrollo, pero también un agua contaminada es un factor negativo para el bienestar de la población. Y ahí podemos ver una gran lista de enfermedades, algunas estamos quizá familiarizadas, otras que en realidad, pues, gracias a Dios que no las tenemos en el país, ojalá no las tengamos, están más en África, pero hay una gran cantidad de enfermedades. Y uno de los puntos también que hemos querido influenciar, no solo ahorita con el COVID, sino con la epidemia permanente que hemos tenido del dengue, es también que las mismas autoridades y la población entienda que el tema vectorial de transmisión de dengue, zika y chikungunya tiene una relación muy estrecha con la calidad y el acceso al agua potable. Por eso las grandes epidemias que tenemos, o la mayoría de los casos los tenemos en las grandes ciudades, en ciudades donde la continuidad del servicio y la prestación de servicio es mala, y por tanto la gente tiene que acumular agua, almacenar agua, y no lo hacen la debida adecuación, y por eso tenemos grandes cantidades de enfermedades de este tipo, ¿no? Por eso no hemos podido controlar mucho del dengue. Lo hemos visto más desde el punto curativo y solo decirle a la gente cuide, pero no lo hemos visto desde un enfoque de mejorar la prestación del servicio y el acceso y la continuidad y la calidad del agua que las personas reciben en sus hogares. De acá también hay todo un punto que tenemos un alto índice de diabetes en el país, tenemos muchas enfermedades, mucho cáncer últimamente, y muchas de las cosas a veces que están relacionadas porque no se han hecho estudios muy profundos de que muchos de estos pueden estar relacionados con la calidad del agua o la calidad del consumo de ciertos productos agrícolas que han sido regadas con aguas contaminadas o con agroquímicos que en determinado momento nos llevan a estas enfermedades. Entonces, la contaminación de la fuente. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Sí. Varias personas me están diciendo que solo logramos ver una diapositiva, la que dice oportunidades y experiencias de acceso al agua. No sé si usted se está moviendo a través de su presentación, porque Sí. no hemos logrado ver otra diapositiva, solo esta. Si pudiera... Gracias, porque yo me he estado moviendo en mi presentación y creía que ustedes la estaban viendo a medida se estaba moviendo. No, lastimosamente no. Estamos viendo el archivo de PowerPoint editable, pero no en pantalla completa. Si lo pudiese poner en pantalla completa, por favor. Ok, porque yo aquí lo tengo en pantalla completa en mi computadora, pero quizás que no esté en pantalla completa en la de ustedes. Tal vez si detiene el compartir pantalla y lo vuelve a poner, por favor. Listo, voy a hacer eso. Muchas gracias. Ay, disculpen, pero bueno, mientras eso sucede, de verdad, y disculpen, voy a nuevamente a compartir pantalla. Ahora sí. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, ahorita estamos viendo el documento en PDF. Ahora Listo. sí.
Ahora sí me puedo mover. Ya pudimos ver el enlace con el agua que les hablaba, la depuración, pudimos ver los factores de desarrollo que estuve hablando, la agenda del desarrollo sostenible, donde tenemos el objetivo 6. ¿Lo están viendo? Sí, sí. Sí, Sí, perfecto. ingeniero, se logra ver Ahora, bien. el agua contaminada y la salud, que estoy hablando, las enfermedades, que es donde creo que me quedé, ¿verdad? Pueden ver una gran lista de enfermedades, ¿verdad?, relacionadas con el agua contaminada, y donde estábamos hablando de realmente los altos riesgos, donde la insuficiencia renal y el cáncer puede tener alguna conexión con agua contaminada, ¿verdad? Y hablé del dengue. De ahí voy a entrar acá y es ya la conexión directa con el COVID, que ya muchos lo han comentado, ¿verdad? Y un factor de prevención, uno es, si realmente estamos en buena salud, no estamos desnutridos, no tenemos una enfermedad, estamos en un buen funcionamiento del organismo porque nuestro organismo está hidratado, o sea, todo esto, el agua realmente crea unas condiciones de prevención al tener un organismo fuerte, ¿verdad? Y funcionando bien. Ya vimos que facilita la higiene personal, no solo lavado de manos, lavado de ropa, la higiene, y el apoyo al funcionamiento de los servicios de salud que ya el ingeniero Pedro Ortiz estuvo conversando. Entonces, aquí está la conexión más directa del agua potable y la salud relacionada con el COVID, ¿verdad? Mejoramos nuestra nutrición, el agua es un alimento, mejoramos también nuestra nutrición, el hecho de no tener parásitos y no tener realmente diarreas, ¿verdad? Ayúdanos al funcionamiento si estamos hidratados. De ahí, ¿cuáles son los retos? Claro que ya los compañeros lo han dicho, los retos están en la cantidad, la continuidad y la calidad del agua al que tal tenemos teniendo. Pero ahorita voy a compartir un poco qué retos están teniendo la gente para tener el agua, ¿verdad? Y uno es que el prestador del servicio tiene ciertas restricciones o ciertas condiciones para no dar el agua normalmente o como debería a la población. Y esto algunos tienen, ahí hemos conversado y tuvimos una conferencia hace como 2 semanas y unas reuniones, restricciones de la movilidad inicial, ¿verdad? Esto limita el acceso también a quienes les proveen los insumos, el cloro, alguna herramienta, o si ellos tienen que ir a comprar alguna tubería para hacer reparaciones, y eso limita un poco las acciones de operación y mantenimiento también, ¿no? La reducción de caudales por la sequía, por efectos del cambio climático, especialmente ahorita porque estamos en la estación seca, ¿no? Todo este tema de que la reducción no solo es por estos efectos, sino por la deforestación, ya habíamos visto la quema, los caudales han bajado, la plaga del gorgojo, en algunas cuencas, ¿verdad? Entonces, el mal manejo del recurso hídrico, la mala protección a nivel de cuencas nos está pasando la factura poco a poco y podemos ver que ya muchas fuentes han deteriorado tanto su caudal como la calidad del agua que nos brinda. Ya habló el ingeniero de las bajas tarifas. Y ahorita uno de los grandes retos que tienen los prestadores es que hay un decreto de gobierno de suspensión de pago de los servicios públicos. El sistema de agua es un servicio público, pero es un servicio público municipal descentralizado y comunitario en las aldeas rurales que dependen en parte del día a día, igual que la economía informal, ¿verdad? Del ingreso por las tarifas. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Muchos de ellos no tienen suficientes ahorros como para mantenerse como una empresa durante mucho tiempo sin recibir ingresos. Tienen personal, tienen costos operativos, tienen que comprar químicos, tienen que comprar muchas cosas para mantener el servicio. Y si realmente la gente no paga, y que ya paga poco, ¿verdad? No pagamos realmente el verdadero valor del servicio. Entonces, ¿cómo van a subsistir estas empresas o estas juntas de agua si realmente no tienen un ingreso para poder o pagar al fontanero o pagar a su personal o comprar el cloro o comprar alguna tubería para hacer una reparación? Entonces, ahí hay realmente un riesgo, ¿verdad? Porque si ellos no pueden, llega un momento que tienen que parar o no dar el nivel de servicio que se debe, entonces, ¿cómo vamos a tener agua en nuestras casas al nivel que deseamos para poder tener la higiene y prevenir el COVID?
Entonces aquí esto lo vemos que ya el doctor Ochoa ha mencionado también y el ingeniero Pedro, de que hay una baja prioridad y apoyo del gobierno al sector, y no solo es de ahorita del COVID, de antes. Nosotros como sector lo estamos viendo más bien como una oportunidad ahorita, quizás esto del COVID, para que el gobierno despierte, para que realmente las instituciones despierten, también que la población y la ciudadanía despierte de la importancia de los servicios de agua potable y saneamiento en sus vidas, ¿verdad? Y entonces, por eso estamos viendo y esperamos que a través de esta crisis realmente reaccionemos y le demos el valor que tiene este tipo de servicio. Los prestadores también históricamente han tenido poca asistencia, ¿no? Técnica, ¿verdad? Últimamente, ¿verdad? Y por diferentes tipos, por diferentes situaciones estructurales, ¿verdad? Institucionales, pero ahorita también esta asistencia técnica presencial no es factible, ¿verdad? Y no estábamos preparados para esto, no hay mecanismos de comunicación suficientes, no hay internet que llegue a muchas zonas, ¿verdad? Entonces, ellos a veces requieren asistencia técnica para poder solucionar cierta problemática, ¿verdad? También vemos que estamos en una cultura de uso irracional del agua. Los prestadores también son ineficientes porque tienen pérdidas en la producción mayores del 40%, tanto que cuesta producir y conseguir el agua para perder el 40% en la distribución, ¿verdad? De la misma, ¿verdad? Sea por fugas, sea por diferentes razones o desperdicios en los hogares, ¿verdad? Y allí está la satanización de los micromedidores, ¿verdad? De que nadie los quiere, pero sí ahí hay una inequidad porque muchos tienen agua que la desperdician y otros no la tenemos al nivel que lo deseamos, aunque a veces pagamos la misma tarifa. Entonces, aquí hay una cuestión de cultura y mal uso del agua que tenemos que resolver y que ahorita en esta época se vuelve más crítica, ¿verdad? Ya habló el doctor Ochoa, también los otros compañeros, sobre la eficiente infraestructura sanitaria que tenemos. Y no solo la tenemos a nivel del prestador del servicio, también las tenemos a nivel de los hogares, ¿verdad? Fugas en los sanitarios, escuelas y centros de salud que no tienen sanitarios adecuados o que no tienen agua almacenada para limpiar los sanitarios. Entonces son focos de infección. ¿Qué podemos esperar cuando las estadísticas de la Secretaría de Salud, las últimas de una encuesta en el 2000, creo que fue de 2014, nos decían que solamente el 18% de las escuelas tenían condiciones sanitarias adecuadas en cuanto a agua y saneamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar si ahí están los niños más vulnerables? O de centros de salud en donde realmente llegan pacientes y no hay realmente infraestructura sanitaria para atenderlos. Entonces, estamos realmente en una situación un poco crítica, ya igual que el sistema de salud, ¿verdad? Que ya se ha desnudado un poco, digamos ya, su realidad y su deficiencia, ¿verdad? Ya no digamos en el tema de agua y saneamiento, que todavía el gobierno no la ha desnudado ni la ha querido desnudar, ¿verdad? Pero que aquí realmente hay una gran dificultad que realmente nos dificulta poder llegar y ayudar a prevenir esta enfermedad. Hay pobre calidad del agua, ya el ingeniero Ortiz lo ha dicho, ¿verdad? Poca desinfección o no hay un monitoreo de esa desinfección, entonces no sabemos si realmente está siendo bien hecha o no. Débil gobernabilidad y gestión hídrica, aquí el más poderoso realmente se lleva el agua, no hay una autoridad, tenemos una ley sin reglamento, ¿verdad? Del agua, entonces aquí realmente hay todo un problema de carácter institucional y ¿verdad? Que hay que resolver. Baja nivel de depuración de las aguas residuales, ¿verdad? Sí, tenemos tecnología de alta punta, pero esa tecnología la hemos descuidado y la planta de tratamiento de aquí de Las Vegas no está funcionando al nivel que debería de funcionar. Entonces, ¿de qué nos sirve adquirir la tecnología si después no va a funcionar al nivel que deberíamos de tenerla funcionando? Hay un poco acceso al agua en el área rural disperso y es muy limitada en el periurbano. No es desconocido por nosotros que acá los barrios periurbanos o barrios en desarrollo están en una crisis, dependen mucho de estos carros cisternas, y de verdad tienen poco almacenamiento. Bueno, yo creo que la crisis en Tegucigalpa no tenemos que discutirla porque ya la vivimos día a día.
hay una pobre continuidad del servicio en zonas urbanas, no solo en Tegucigalpa. Aquí los únicos, podríamos decir que San Pedro y Puerto Cortés y quizás uno más, podían tener adecuada continuidad, y digamos adecuada mayores de las 16 horas. Pero de ahí la gran mayoría de los prestadores en las grandes ciudades tienen grandes problemas y deficiencias de continuidad. En La Paz hay barrios que llega cada 3 semanas o cada 25 días, ¿verdad? Y así podemos contar muchas historias de muchas ciudades en donde realmente la situación no es tan fácil. ¿Qué oportunidades hay? Claro que hay oportunidades, ¿verdad? Y esto tiene que ver cómo vamos a enfrentar ante esta situación, ante estos problemas estructurales. No los vamos a resolver de un día a la mañana. Tenemos que tomar algunas acciones que podrían ser. Y uno es que la coordinación y la articulación de los actores para poder juntos trabajar. Y esto ya se ha estado dando desde hace tiempo. Somos un sector bien estructurado, pero ahorita tenemos un plan de respuesta de la mesa de emergencia de hace como casi un mes, pero ni siquiera hemos recibido respuesta del gobierno central al mismo. Entonces, es crítico cuando el gobierno está centrado más en tema de la curación y en el tema de los hospitales, y acá que nos parece muy bien, ¿verdad? Pero no hay que descuidar otros aspectos. Aquí el gobierno le ha dado oportunidad que bonos para taxistas, que aquí para allá, un montón de cosas que nos parece muy bien, pero no hemos escuchado una medida relacionada con el sector agua y saneamiento. Aquí tenemos que aplicar una buena gestión de recursos hídricos que debe ser a largo plazo. Hay que establecer mecanismos financieros de apoyo a los prestadores. Si no van a tener tarifa, ¿cómo va a llegar un momento en que van a colapsar? Y hay buenas experiencias de mecanismos financieros, ¿verdad? CDS con COSEPRADIL tienen digamos, apoyaron. COSEPRADIL tiene un mecanismo de una cooperativa allá que se llama Agua del Congolón, que da microfinanciamientos a las juntas, a los mismos usuarios, ¿verdad? Entonces hay que buscar mecanismos, ¿verdad? Y estos prestadores requieren una ventanilla dentro de la banca que les pueda prestar, no que les regale, pero que les preste para poder salir de ciertas situaciones. Hay que fortalecer estos prestadores comunitarios, que es una gran experiencia en el país. Si no fuera por esas juntas, no sé cómo sería la gobernabilidad y los servicios en los acueductos rurales y urbanos pequeños, pero ahí hay que fortalecerlos porque ellos realmente, históricamente, han hecho la diferencia. Hay que dar más apoyo a la asistencia técnica. Ellos requieren de asistencia técnica, son voluntarios, ¿verdad? Y como tales, requieren cierta asesoría, ¿verdad? Cierto acompañamiento para poder solucionar sus problemas. Entonces, sí hay estructura dentro del sector. El sector estamos organizados, pero lo que requerimos es un apoyo de verdad a ciertos recursos, acceso a mecanismos financieros, a que se organice mejor la asistencia técnica, que se le dé un mayor valor al tema del agua. Y esto significa crear una cultura del agua para que haya un uso racional, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No estamos administrando bien el agua. En la sequía que hubo, vinieron los israelitas y les dicen, ¿cómo es posible que ustedes, si aquí ustedes tienen más agua que nosotros, ¿no? 3 veces más, lo que sucede es que realmente no la están gestionando y no la están usando adecuadamente, ¿verdad? Hay que crear una cultura. En esta cultura tiene que estar mucho la promoción del tratamiento y reuso de las aguas residuales, especialmente para la agricultura. El sector agrícola es uno de los mayores consumidores del agua, y ustedes pudieron ver hace algunos meses o un año o algo cómo mostraron una foto cómo el río Choluteca se secó, que ya no circulaba agua debajo del gran puente emblemático de Choluteca. Ya el agua ya no llegaba ni siquiera hasta allá, y era porque mucho de ellos había sido realmente acaparado por la agricultura, ¿verdad? Y no habían dejado correr el río. Entonces, realmente tenemos que buscar otros mecanismos. Recuerden que aproximadamente un 70% de las aguas que nosotros utilizamos realmente se van al alcantarillado sanitario. O sea que un 70% de ese caudal que nosotros consumimos y lo tratamos y reusamos puede estar disponible para otros usos, ¿verdad? Y así quitamos mucho de la carga y demanda al sistema de agua potable. Entonces tenemos que tratar y estructurar mejor la gobernanza y la gestión de recursos hídricos en el país. Hay que mejorar esa eficiencia del sistema de agua. No pueden haber esos grandes desperdicios, esas grandes pérdidas, ¿verdad? Tanto en el hogar como en las redes.
Y el uso alternativo de tecnologías. Aquí somos un laboratorio, hemos utilizado muchas tecnologías, hay muy buenas experiencias, ¿verdad? Todo este tema de la distribución por bloque de agua en barrios periurbanos, todo el tema de uso de paneles para energía solar por bombeo. Vemos ONGs como Living Water haciendo perforaciones de pozos con estudios hidrogeológicos en la zona sur que están dando respuesta. El uso de tecnologías apropiadas a nivel de hogar, especialmente en el rural disperso, donde el agua realmente llega por otros mecanismos y no por tuberías. Entonces, sí tenemos tecnología, tenemos cierto personal capacitado. Lo que requerimos es un ambiente más favorable para usar mejor los recursos que tenemos, ¿verdad? Y el sector los tiene desde el punto de vista de recurso humano y conocimiento. Lo que requiere son realmente mecanismos financieros, decisiones políticas, estratégicas para poder impulsar mejor la institucionalidad y el funcionamiento del sector conjuntamente con la población, ¿verdad? Aquí la población tiene y juega un papel muy importante, como se le está pidiendo en el tema del COVID, también lo tiene con respecto al uso racional y a la cultura del agua que debe de hacerse, porque realmente ya guerras por el agua ya existen y en un futuro ya habrán más, y tenemos que empezar realmente a trabajar para poder no solo verlo desde un punto de vista de salud, sino desde un punto de vista más estructural del desarrollo humano. Así que con eso termino. Muchas gracias y bueno. Yo soy el coordinador del Movimiento para Todos por Siempre. Somos 25 organizaciones del gobierno y ONGs y trabajamos para impulsar ese derecho humano del acceso al agua potable y saneamiento para todos, que es un derecho constitucional aquí en el país según el artículo reformado 145 del 2013. Muchas gracias por su participación, ingeniero Rivera. Ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas. La primera pregunta es de parte de Rodolfo. ¿Qué medidas están siendo tomadas por las alcaldías, grupos gubernamentales y cuáles son las debilidades que se han identificado para la concientización del buen uso del agua en la población? La pregunta es abierta a cualquiera de los tres ingenieros. ¿Me escucha? Bueno, yo creo que depende, y es que el tema de agua y saneamiento depende de la voluntad política. Tenemos alcaldes muy comprometidos con el tema, San Antonio Cortés, El Negrito, Canela Paz, en fin, muchos, ¿verdad? Varios, pero hay otros que no están comprometidos con el tema. Entonces, aquellos que sí han tomado algunas medidas, ¿verdad? Y sí están apoyando. Algunos están apoyando apoyar a las juntas con la distribución de cloro, ¿verdad? O subsidiarles con el cloro. Otros también se han unido con algunas ONG en hacer campañas de radio para promover, ¿verdad? Medidas. Y en aquellas donde el racionamiento ha sido amplio, pues sí sé de que han estado trabajando un poco en algunos, ¿verdad? No voy a generalizar, con distribución de agua a través de carros cisternas, ¿verdad? Entonces, están tratando algunos de dar alguna respuesta, ¿verdad? Depende del contexto, pero claro, siempre los recursos son muy limitados. La siguiente pregunta dice: ¿qué tan factible es determinar si en una población existe una epidemia de COVID-19 a partir de muestras de agua residual municipal con el red de aguas en las principales ciudades y en la zona rural? ¿Qué recursos se necesitarían de no contar con los necesarios? La pregunta es de igual manera abierta a cualquiera de los tres. Bueno, ya, Rodolfo, ¿aló? Sí, Rodolfo, sí. ¿vas a Si contestar? quieres contesta, yo lo puedo complementar. Bueno, dale, contestamos. Sí, este tema del COVID, del COP2 en los sistemas de alcantarillado, ustedes han visto por
teléfono y por internet que están saliendo algunos artículos que otros países ya están haciendo el estudio. Un grupo aquí en Honduras, un grupo de profesionales también ha estado con la inquietud y hemos estado documentándonos al respecto. Y el día de hoy precisamente hemos encontrado que en Europa están utilizando este mecanismo para determinar zonas de contagio a través de las aguas residuales. Sin embargo, cuando profundizamos en la investigación técnica con algunos elementos que ellos están utilizando en su investigación, nos encontramos de que falta mucho por hacer, porque el mecanismo que están utilizando es a través de trazas del virus. No es la captura del virus y su análisis para poder determinarlo, determinar carga, por ejemplo, sino que a través de trazas de los virus. Y esto es a través de la proteína C reactiva, dice la referencia. Sin embargo, cuando entramos a analizar esta proteína, el conocer del concepto de esta proteína, resulta de que se encuentra también en otros coronavirus, inclusive en algunas bacterias. Entonces, cualquier determinación que se pueda tomar en función del COVID-2 puede haber equivocación. Lo que pasa es que algún país se atrevió a divulgarlo porque mencionó que estuvo haciendo un muestreo en un punto antes del COVID o del COVID-2. Bueno, el COVID-2 es el virus, el COVID es la enfermedad. Antes del COVID-2 y de repente, cuando ya entra la pandemia, empezaron a encontrar esta proteína. Entonces ahí sí es valedero. Por decirlo así, ya tenían un blanco del cual poder partir. Pero cuando ya hay contaminación, es muy difícil porque puede ser debido a otro tipo de virus y bacterias. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Pasaremos a la siguiente. Andrea Nicole nos hace la siguiente pregunta. En cuanto a las aguas residuales, ¿se están realizando muestreos para identificar la presencia de patógenos u otros contaminantes? Y si es así, ¿qué tipo de muestreos están aplicando? Bueno, lo normal que se hace en las plantas es lo que se mide son coliformes fecales generalmente, y los otros son los helmintos. Básicamente esos son los dos parámetros en cuanto a microorganismos. Ahora, relacionado con la pregunta anterior, como decía, Francia y Brasil han estado monitoreando las aguas residuales para ver lo del COVID. Y se ha visto que hay una relación. En la medida que hay más contaminación, se manifiesta más en las aguas residuales. Eso es importante porque el caso de nuestro, que hacemos números de muestros muy bajos y vemos que en el agua residual está bastante elevado la presencia de microorganismos, quiere decir que en la realidad hay muchos más casos. Entonces eso es importante porque nos da un aviso. Si baja el COVID, entonces baja también la presencia en las aguas residuales. Y esto más es en el agua cruda, porque ya en el agua tratada lógicamente hay destrucción, pero sí a la entrada de la planta. Sí, muchas gracias, ingeniero. Falta uno. Aldo Augusto pregunta, ¿cuáles son los principales residuos que dificultan la filtración en la potabilización del agua en el Distrito Central, según su fuente? Bueno, la filtración, diría yo, como le digo, en el Distrito Central, yo diría tenemos las mejores plantas, la mejor tecnología que está disponible, ¿va? Lo que es la planta de Los Laureles y la planta de Concepción. Porque en cuanto a filtración no hay problema, la decantación es sumamente eficiente. Ya las plantas de por sí, de su diseño original, eran muy eficientes, pero se les han hecho una mejora
y eso ha permitido salir con turbiedades abajo de prácticamente de la norma. Entonces, cuando yo salgo con una unidad de turbiedad de un decantador o con dos, no debería tener problemas en filtro. No debería. Luego, ¿qué podría a lo mejor ser? Era que se me formaran algas, como sucedía al inicio, que se formaban algas, pero porque no se hacía pretratamiento. Y es lógico, el pretratamiento, cuando no se han removido precursores, puede crear problemas y más de tipo cancerígeno. Entonces, por eso se dejó de preclorar. Pero la medida es techar las plantas, y eso se hizo en la planta de los laureles, la planta que es la planta que tiene más presencia de algas. Entonces la planta se techó, y al techar las algas, ya al no haber la luz solar, entonces no tiene ningún problema. Entonces, en cuanto a filtración, no hay, más bien las carreras de filtración, nosotros algunas veces tenemos que lavar, más bien, porque la norma nos recomienda que los filtros no pueden de operar más de 3 días. Porque entonces me van concentrando más que todo huevos del minto. Entonces la recomendación que nos dan es que lavemos, porque hay veces que las carreras, cuando el agua está clara y yo estoy muy bien controlado mi proceso, yo puedo tener filtros que me aguantan hasta 4 o 5 días, pero la EPA nos recomienda que los lavemos antes de los 3 días. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta la hace Ana Stephanie y va dirigida al ingeniero Pedro Ortiz. Es la siguiente: ¿quién regula las empresas que venden agua embotellada? Bueno, como Martín lo decía, el agua es un alimento, ¿verdad? Y entonces está sujeto a una regulación del Ministerio de Salud a través del control de alimentos. Eso debe estarlo, ¿verdad? Eso le corresponde al Ministerio de Salud. Entonces es a ellos realmente, ¿verdad? Como le digo, hay que verlo como alimento, y eso está aprobado, y ese es el gran pleito que tenemos, que quién es primero, que si los alimentos o el agua, y como lo vemos, todos vemos esos programas que son interesantes de ¿cómo se llama?, de sobrevivencia, y ahí vemos que el cuerpo humano con 3 días sin agua ya tenemos problemas. En cambio, sin comida podemos aguantar un poquito más, pero entonces sí debemos de ver eso, y deberían ser estrictos, pero eso le corresponde a salud. Muchas gracias. Ella misma hace otra pregunta relacionada, y es ¿dónde hay plantas de tratamiento de agua potable y residual? Bueno, hay en el país, yo diría, como digo, tenemos deficiencia con el sistema de información, pero yo calculo que hay por lo menos unas 85 plantas municipales y pequeñas, porque vamos a decirlo, hay una ONG que se llama Water Mission International, ha instalado una cantidad de plantas pequeñas, plantas para comunidades, para aldeas. Entonces, cuyo propósito es tratar nada más el agua para consumo humano y para usos de la comida, preparación de los alimentos y eso, no para tratar todo el agua del sistema, precisamente para hacerlo sostenible. Entonces, pero como dijimos, hay más de yo diría un 45% de Honduras que no tiene tratamiento. Entonces, y la ley nos dice a nosotros agua potable. La única manera de que el agua sea potable es tratándola. Pero hay plantas en San Pedro Sula, como digo, en varios municipios. Ahora tenemos las de agua clara, como digo, las últimas que deberían de verlo. La universidad debería de ver eso, porque es una tecnología, además de que da una eficiencia muy alta, tiene una simplicidad operativa muy interesante. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es abierta a cualquiera de los conferencistas y la hace Aldo. ¿Qué indicadores permiten determinar la eficiencia en la gestión del agua? Bueno, no sé si los compañeros quieren, pero voy a indicar yo. En una planta potabilizadora, por ejemplo, tenemos lo que se llama, al operador le corresponde hacer lo que es el control de procesos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una planta que está formada de filtración rápida ya para una ciudad, donde hay floculación, decantación, filtración y desinfección. Entonces yo hago una rutina diaria. ¿Me están escuchando? Sí, sí, lo escuchamos, ingeniero. Bueno, se hace una rutina por proceso. Yo voy muestreando por proceso. Primero el agua cruda,
de ahí el agua floculada, el agua decantada, el agua filtrada, tomando los parámetros que son sencillos de controlar. Como digo, estas plantas son clarificadoras. Las plantas nuestras convencionales son clarificadoras. Lo único propósito es clarificar el agua. Entonces, los parámetros fundamentales son turbiedad y color. Y hoy vienen otros, pH, alcalinidad, mido microorganismos, los coliformes fecales, pero esos son, digamos, los clásicos, turbiedad y color, y el pH, ¿verdad? Lógicamente. Y se hace por procesos, rutinas diarias, ¿verdad? Y eso se lleva porque eso es lo que me permite ajustar las dosis para lograr la eficiencia en la planta. Muy bien. Muy bien, quisiera ampliar un poquito más la respuesta. El tema de los indicadores, pues depende del qué es lo que se quiere medir. Pero en términos de gestión del agua, hay algunos indicadores que son muy importantes en gestión de infraestructura y otros en gestión operativa. La continuidad del agua, por ejemplo, que se puede determinar por horas de servicio, la calidad del agua con un muestreo sistemático en laboratorio, el financiamiento, el manejo financiero tiene varios indicadores que se manejan, que toda empresa maneja, y eso es muy importante porque unos fondos oportunos resuelven oportunamente algún problema que se tiene en el servicio. El flujo de caja es básico porque determina la solución de problemas de corto plazo. El control de pérdidas en un acueducto es otro indicador muy importante, y el crecimiento de clientes también, porque una empresa que no crece en clientes es una empresa que está estancada en su producto, y resulta de que las poblaciones, decíamos, se duplican en un promedio de 20 años, por lo tanto debería de haber una duplicación de clientes también, y esos controles muchos de ellos no se están llevando. Yo creo también, si quiero ampliar un poquitito, solo un minuto, y es una cosa también, creo que aquí el enfoque, y quizás capturamos la pregunta a la gestión del agua para consumo humano, pero si vemos la gestión del agua en forma general, como un recurso natural, ¿verdad? Ese tiene otro tipo de implicaciones mayores, ¿verdad? Por los diferentes usos que el agua tiene dentro de la sociedad. Entonces, ya existe, ¿verdad? Toda la gestión integral de recursos hídricos, ¿verdad? Todo un planteamiento, ¿verdad? Y que tiene también sus propias indicaciones y van más allá de los cosas de los usos y o usos operativos, porque también tiene que ver con todo un enfoque sistémico en donde se tiene que ver que todo esto no se acciona o así por así, tiene que haber una institucionalidad y ciertas capacidades de organizaciones y recursos humanos para poder gestionar el agua, ¿verdad? Entonces sí hay cosas de financiamiento, de gestión institucional, ¿verdad? De usos, ¿verdad? Que a la larga, ¿verdad? Tienen que ver. Entonces todo esto se tiene que ver de una forma más integral, y si vamos a ver la gestión del agua desde un enfoque sistémico más amplio, ¿verdad? De los diferentes usos, entonces tienen otro tipo de indicadores diferentes o un poquito diferentes a la gestión interna del servicio de agua potable. Muchas gracias, ingeniero, por su intervención, porque la pregunta fue más que contestada por ustedes, y vamos a pasar a la siguiente. Zúñiga López nos pregunta, disculpen, esta pregunta es de Felipe Alberto. ¿Qué planteamiento se tiene el gobierno en corto plazo para el almacenamiento de agua en el Distrito Central? ¿Hay alguna política que se tenga en camino para solventar esta situación a corto plazo? La pregunta igualmente es abierta a cualquiera de los... Bueno, el alcalde entiendo que ya priorizó las nuevas inversiones y que dentro de ellas va el agua potable para Tegucigalpa. Ya el SANA pues ha elaborado y en los últimos tiempos también la alcaldía misma hay varios estudios ya, porque
antes hablábamos de hacer proyectos para Tegucigalpa, pero no teníamos realmente un proyecto, lo que teníamos era una idea de proyecto o un perfil de proyecto. Un proyecto no se hace con ideas, se hace con estudios, y más un tipo de estos estudios, proyectos como los que requiere Tegucigalpa. Aquí estamos hablando de proyectos grandes. Tegucigalpa, para poder paliar la gran necesidad que tiene actual, habría que inyectar por lo menos entre unos 5 a 2 metros cúbicos por segundo. Esos proyectos son muy grandes y son millonarios, necesitan inversiones de ¿qué? 350 millones de dólares. Son proyectos muy grandes que comprometen no solo a la institución, a lo mejor la institución no es ni capaz de hacer un proyecto de este tipo, sino que ya corresponde realmente al Estado, porque el deterioro, el desfase que tenemos es sumamente grande. Hacer un proyecto, bueno, el último fue en el 94 que funcionó, entonces nos tardamos mucho para hacer los proyectos. Y un gran problema, diría yo, también es que no queremos afectar a la población. Yo digo, por los resentamientos, un proyecto grande de embalses, porque nosotros dependemos, realmente vamos a depender de embalses. No hay otra manera. Nosotros todo lo que lleva tenemos que cargarlo. No hay otra manera de hacerlo. Entonces necesitamos embalses y esto lógicamente tienen un impacto ambiental y es más que todo la afectación de donde se va a crear el embalse. Pero todo proyecto de ingeniería tiene afectados. Ahí lo que hay que valorar es qué pesa más, pues. Yo no puedo, por no afectar a 20 o 30 personas, afectar a 1,5 millones de habitantes. La otra cosa, estamos hablando de no cualquier ciudad, estamos hablando de la capital. Si Tegucigalpa se queda sin agua, se va a paralizar todo. No van a haber universidades, no van a haber aeropuertos, no van a funcionar los hospitales, se va a parar todo. Entonces esto sería un caos. Y por eso decía, ¿qué pasaría ahorita? Que sería un modelo interesante y tremendo a evaluar si ahorita, estando en esta emergencia, nos quedamos sin agua y encima de eso se nos viene también el dengue. Eso sería, pero brutal, es un escenario casi inimaginable. Entonces, me parece que no podemos seguir en riesgo y entiendo que por eso ya el alcalde priorizó, ya hay estudios, ¿verdad? Solo es, sí, pero es interesante, yo creo, y aquí lo voy a decir, tenemos mucha responsabilidad los ingenieros, porque para mí este tipo de proyectos grandes ya de país deben ser evaluados por técnicos, realmente por el colegio de ingenieros, y ahí es lo que porque aquí todo el mundo opina, todos somos expertos, no que este proyecto, no que el otro, no, deben ser la gente que sabe, sí debemos de apoyar, pero que las decisiones las tome la gente que sabe. Yo no voy a ir a opinar, por ejemplo, nada en medicina, porque no entiendo nada de medicina, pero sí entiendo de agua potable, entonces ahí puedo yo aportar, pero como digo, aquí en Honduras aparecen expertos por todos lados y hablan de todos los temas, y más bien no dejan tomar una decisión a tiempo, y eso es un problema, porque en una emergencia uno debe decidir rápido, pase lo que pase, pero tomar decisiones. Entonces, pero si todo el mundo aquí salta, no, que tal cosa, no, que tal cosa, eso no nos va a llevar a ningún lado. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Debido a que hemos llegado al límite de nuestro tiempo para esta conferencia, haremos la última pregunta, aunque en el chat quedaron un par sin contestar, por lo que pedimos disculpas a todos los participantes invitados, ¿verdad? Entonces, la última pregunta está dirigida al ingeniero Martín Rivera, la hace Ana Stephanie, y es la siguiente. ¿Qué tan factible podría ser apoyarse de voluntariado de universidades para la asistencia técnica en el desarrollo y gestión de las instituciones que regulan el uso del agua? Y dos, ¿hay posibilidad de donar? Sí, puede contestar, ingeniero. Sí, es completamente factible, el sector está muy abierto, incluso la Universidad Nacional a través de la Facultad de Ingeniería, la ingeniera Yolanda Flete representa a la Universidad Nacional en el Movimiento para Todos por Siempre, donde coordinamos todo este tipo de esfuerzo, ¿verdad? Y llegó a la coordinadora, la decana de la Facultad de Ingeniería Civil, ¿verdad?, a hacer una presentación en nuestra última reunión en Visión Mundial a finales del año pasado para explicar todo el proceso de asignación y todo lo demás. Entonces, sí,
Es muy factible hacer investigaciones, ser asignados, sea a instituciones del gobierno o a las mismas ONGs que trabajan en el tema de agua y saneamiento. Nosotros en ese momento le preguntamos con qué periodo, con qué frecuencia estaban disponibles las personas que querían hacer su práctica profesional. Aquellos que quieren hacer su práctica profesional, existe todo un mecanismo. Aquellas que quieren hacer voluntariado, lo más conveniente es contactar directamente a la organización y ofrecer su voluntariado por un periodo para poder trabajar, ¿verdad? Está abierta a las organizaciones, ¿verdad? Tienen una mentalidad abierta y así que yo más bien los motivo, ¿verdad? A eso. Y siempre ratificamos el compromiso en el sector, ¿verdad?, de apoyar a la academia y que realmente la academia se inserte más y participe más en el sector, ¿verdad? Lo necesitamos. Necesitamos crear más profesionales en el sector. El SANA fue la escuela, fue mi escuela, aunque después yo fui a hacer mi maestría al Brasil, pero ahí fue donde yo inicialmente aprendí, ¿verdad? Pero vemos la debilidad que actualmente tiene el SANA, entonces no hay escuela de ingeniería sanitaria en el país. Los que nos ha tocado sacar nuestra maestría en ingeniería sanitaria hemos tenido que salir del país. Entonces, tampoco hay un programa de educación continua en el tema, ¿verdad? Antes UNICEF, la ID, la OPS tenían programas, habían cursos, habían seminarios, había varios mecanismos de formación continua, que es un gran vacío que actualmente existe. Entonces, hay un vacío de la nueva generación de profesionales en el tema de la ingeniería sanitaria en el país. Y yo creo que aquellos que estén interesados, pues bienvenidos sean. Nosotros estamos en la mayor disponibilidad de aceptarlos. Necesitamos crear nuevos recursos humanos en el sector, sumar más, porque a medida pasa el tiempo, la complejidad y la problemática se vuelve mayor. Muy bien, ingeniero. Entonces, ¿usted cree en la posibilidad de mejorar la escasez que se ha agravado este año, principalmente en Distrito Central? Desde ese punto de vista, creo que, bueno, todo tiene una decisión política. Querer mejorar algo requiere una decisión política. Y si es factible, si hay una decisión política. Y van a haber alternativas de corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Yo veo que por la emergencia hay que ver estos carros cisternas y todo lo demás. Pero lo que sucede es que a veces somos de memoria corta. Pasa la emergencia y de ahí ya como que volvemos, ¿no? Llueve y nunca más se vuelve a tocar el tema, ¿verdad? Entonces creo que hay que realmente tomar una decisión de resolver el problema, ¿verdad? Al SANA se le dijo, ¿y por qué no habilita los pozos que están ahí? No, es que algunos tienen problemas de calidad. Listo, si tienen problemas de calidad, ¿por qué no los habilita para que estas cisternas vayan y distribuyan a los moles, para que los usen en los sanitarios? No necesitan agua de calidad en los sanitarios. Y el agua de buena calidad que sale de las plantas, que sí vaya realmente a distribuir a las poblaciones que la van a consumir, que la van a tomar, ¿verdad? Pero acá realmente se requiere, como le digo, un liderazgo y un control y una toma de decisiones, y tal como Pedro dice, que llamen a los conocedores del tema para que se les dé las opiniones y haya una mejor decisión, ¿verdad? Y no crean, ¿verdad? Nadie es dueño de la verdad absoluta. Lo que está pasando es que el país no está aprovechando cabalmente el poco recurso humano capacitado que tiene para poder solventar su problemática. Muy bien. Muchas gracias a los tres conferencistas, al ingeniero Ochoa, al ingeniero Rivera y al ingeniero Ortiz. Con esto concluimos la sección de preguntas. Y pues primero disculpas por no contestarlas todas, pero sí tenemos límite de tiempo. Y pues ahora procede nuestra Crista Mejía para finalizar la conferencia de hoy. Les damos las gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias a nuestros tres ingenieros que se tomaron el tiempo para informarnos, instruirnos. Todas las personas nos están solicitando las presentaciones, así que agradeceríamos que nos las envíen para nosotros hacérsela llegar a los participantes, y también nos están solicitando la información de contacto de los tres. No sé si tienen algún inconveniente con que podamos distribuir sus correos electrónicos también. No hay ningún problema. Y de mi parte,
Verá, decirles que estamos a la orden para apoyar siempre la universidad. Todo lo que sea capacitación, pues, con todo gusto. Guadalupe ya sabe, yo siempre he apoyado y me gusta estar con la universidad porque yo ahí me gradué. Así que estamos a la orden. Estamos a la orden. Gracias, Invitamos ingeniero. también a que visiten permanentemente el Facebook y la página web del movimiento. Todas las semanas hay actualización de qué está pasando en agua y saneamiento en el país. Tenemos un mecanismo de comunicación permanente, actualizándolos, qué está pasando, qué hay, qué tecnología, dónde está ocurriendo. Así que visítenos y ahí van a estar ustedes informándose qué realmente está pasando en el sector. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a ceder la palabra a la ingeniera Guadalupe Núñez para que haga el cierre de la conferencia. Buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Quiero agradecer y sé que siempre las tres personas, tanto el ingeniero Martín, el ingeniero Ochoa como el ingeniero Pedro, están muy dispuestos a colaborar con nuestra Facultad de Ingeniería y sobre todo con la carrera de Ingeniería Civil. Para mí ha sido un placer haberlos tenido justamente como expositores en este panel y en estas conferencias virtuales. Si hubiera la necesidad de que nosotros podamos nuevamente reproducir justamente estas conferencias con ustedes mismos, yo se los hago saber y gracias ingenieros, gracias a los tres, muy amables. Bueno, a la orden. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego, Cuídense. Martín. Quédense en casa. Vale.